Paz de Cristo, Iglesia. Quiero predicar un mensaje en Efesios, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3, el verso 4 y el verso 5. La palabra de Dios se lee así: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El mensaje se titula Las obras pasadas de nuestra manera de vivir sin Dios en este mundo, iglesia. Quiero darle gracias a Dios Todopoderoso, que Dios use mi vida y que Dios se manifieste en este cuerpo de barro, en el nombre de Jesucristo, y que ponga un carbón encendido en mis labios para poder vocear esta palabra. Y el mensaje se nombra así: todos los que vivimos en este mundo, vivimos en una vida de vanidades de espíritu, porque las fiestas que celebra la humanidad son fiestas sin ningún provecho, iglesia, para la humanidad. Todo esto es vanidades de espíritu para Dios. Nuestra vida estaba vacía, iglesia, cuando no conocíamos a Dios en vuestra vida. Andábamos perdidos en este mundo, pero gracias sean dadas al Dios Todopoderoso, que Él tuvo misericordia de nosotros. Porque la iniquidad, iglesia, que está en el ser humano, no tiene ningún provecho para sus vidas cuando no conocen a Dios. Porque el gozo que el mundo ofrece es pasajero y es una satisfacción del pecado que está en el ser humano. Y todo esto es vanidades de espíritu ante Dios, porque nunca podrán saciar o nunca podrán llenar ese vacío que está en vuestra vida, que es el pecado. El único que puede llenar ese vacío del ser humano es Dios. El mundo o el dinero no llena ese vacío que tiene el mundo, iglesia. Gracias a Dios, iglesia, que Dios nos libertó de ese vacío en el que vivíamos nosotros. Y Dios nos dio un gozo espiritual que el mundo no lo puede dar. Debíamos, iglesia, estar nosotros contentos con Dios por ser privilegiados por Dios, nosotros en esta tierra. Todo este mundo desprecia el gozo espiritual de Dios, iglesia, que dura por toda la eternidad, porque Dios quiere que su pueblo se goce y que los jóvenes, oigan bien, disfruten su juventud en Dios. Pero esta alegría, oigan bien, debe ir amoderada con el conocimiento de Dios, porque Dios, iglesia, nos considera a todos responsables de tus actos pecaminosos, porque la sabiduría, iglesia, humana es un fundamento insuficiente para determinar lo que es verdadero, falso, o bueno, o malo, o digno, o indigno. La revelación de Dios es la única fuente infalible para determinar las sendas derechas de la vida humana en este mundo, iglesia. El camino humano tiene en sí la semilla de la muerte. El camino de Dios nos lleva a la vida eterna con Dios. ¿Por qué? Las personas necias, iglesia, son las que han apartado su corazón de Dios para perseguir sus objetivos personales. Pero el que permanece fiel a Dios, Él es avisado, iglesia, por Dios, y Él obtendrá la corona de justicia, tanto en esta vida como en la venidera, dice Dios a su iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, oigan bien,
algunos apostarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Las religiones, iglesia falsa, no agradan a Dios porque no tienen ningún provecho bueno para el alma que la escucha en su vida y en su alma, porque estas religiones no son correctas delante de Dios, que son puestas por el hombre para engañar al prójimo en sus astucias en este mundo de hoy en día. Porque estas personas que ejercen esta doctrina no son llamados por Dios, sino que son guiados por el hombre terrenal, que niega las grandezas del Dios vivo en sus vidas, porque sus corazones no son rectos delante de Dios. Dice el necio, oigan bien como dice la palabra, en su corazón no hay Dios, dijo el necio. Así está todo este mundo de hoy en día, negando a Dios en estos tiempos, que dicen en su corazón que no hay Dios para ellos, que su Dios es el dinero y sus fuerzas y su trabajo, sin saber el ser humano, iglesia, que todo esto, dice Dios, son vanidades de espíritu delante de Dios. Dios es el que nos da las fuerzas para ser todo lo que tenemos. Si Dios, iglesia, no vive en vuestra vida, no tiene sentido vuestra vida. Está vacía, sin esperanza y sin Dios, y todo es vanidad de espíritu. Y no produciremos fruto si no está Dios en medio de nosotros. Y no tendremos felicidad en Dios. No nos equivoquemos con Dios. Si nosotros tenemos a Dios, iglesia, en obediencia en vuestra vida, vamos a recibir un gozo, oigan bien, espiritual en su madurez. Pero si en vuestra juventud hubo desobediencia a Dios, habrá tristeza en vuestra madurez. Nosotros debemos disfrutar vuestra vida en Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, iglesia, debemos acercarnos más a Dios. Porque somos un pueblo privilegiado, iglesia, de parte de Dios, nosotros. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Porque la justicia propia del hombre es una ceguera espiritual engañosa de Satanás en el ser humano de sí mismo, para que ellos se jacten en sí mismos, que ellos pueden solo y no necesitan a Dios en sus vidas. Miren bien lo que dice la palabra y tengamos cuidado cómo hablamos en vuestra vida diaria en este mundo. La gente de hoy en día quieren tener un pie dentro de la iglesia y uno en el mundo. La palabra de Dios dice que ningún siervo, oigan bien, puede servir a dos señores. Si le servimos a Dios, oigan bien, sea a Dios, iglesia. Y si le servimos a Satanás, sirvámosle a él. Dios no puede ser burlado, ni tampoco es hombre para que él mienta. Por eso fracasó el pueblo de Israel con Dios, por la dureza de sus corazones y por su incredulidad hacia Dios, porque no ponían la mirada en el invisible, sino que ponían su confianza en las cosas hechas de manos de hombre, y no las ponían en el invisible, que era Dios. Así está todo este mundo de hoy en día, iglesia, siguiendo a tragedias de hombre y no de Dios. Dios, iglesia, escuchen bien, está
vivo en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y pueden ponerse sobre sus pies en el nombre de Jesucristo. Quiero darle gracias a Dios que este mensaje sea de gran bendición para aquellos que los escuchan y que los pongan en su corazón y los atesoren. ¿Cómo está su vida con Dios? Y que se pongan a cuenta, porque Dios, hermano, los ama a todos. Dios no quiere que ninguna persona perezca. El diablo es enemigo de nuestro Señor Jesucristo, y Dios lo ha vencido y lo seguirá venciendo todo el tiempo de los siglos y de los siglos. Amén. En el nombre del Señor.